Y yo quiero invitarlo para que abramos nuestra Biblia, la palabra de Dios, en el Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo quiero titular esta reflexión, este devocional, en esta hora, Dios en medio del caos. Yo sé que nosotros tenemos un amigo, de pronto un familiar, un conocido, que en algún momento de nuestra vida ha estado con nosotros en las buenas, nos ha acompañado, nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha cuidado, pero que en el momento en que llegó la situación difícil, como que desapareció, ¿no? Como que ya no volvió a estar, como que se fue, como que ya no lo encontramos, y lo llamamos y se ha ido. Siempre nos ha pasado, ¿no? Hay alguien así en el camino que está en las buenas, mejor dicho, que está en las buenas con nosotros. También a veces suele suceder en una empresa o bueno, en alguna organización que el líder, el que está al frente en los momentos de victoria, en los momentos en que todo sale bien, en los momentos de prosperidad, está el líder al frente, está ayudando, está pendiente, está con toda, pero cuando hay una crisis o cuando la empresa empieza a salir las cosas mal o bueno, no salen como esperábamos, como que el líder desaparece, ya no se encuentra, no está al frente, se hace a un lado, le hace falta carácter, en los momentos difíciles no está ahí. El planeta Tierra ha pasado por muchas situaciones complicadas. El planeta Tierra ha pasado por momentos de caos y ha estado en momentos de caos, y la humanidad ha pasado por momentos de caos. Pero a pesar de esas cosas, el Dios, el creador de los cielos, de la tierra, nuestro Dios, nuestro creador, en medio del caos no ha desaparecido, no se ha ausentado, no ha estado lejos de nosotros nunca. Y un ejemplo de esto es el libro de Génesis, el versículo que leímos ahorita al empezar. Génesis capítulo 1, el versículo 2 dice que en el principio la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Era un caos total, podríamos decirlo así, ¿no? La tierra era un caos completamente, era un desorden, no había forma, no había nada, era un caos. Pero en medio de ese caos, en medio de esa situación en la que se encontraba la tierra, allí estaba Dios, porque al terminar el versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, notemos esto, ¿la tierra estaba en caos? Sí, la tierra era un caos. ¿Estaba desordenada? ¿Estaba vacía? ¿Estaba en tinieblas? Sí, pero el Espíritu de Dios estaba ahí. Y en medio del caos Dios podría haber dicho, voy a acabar con la tierra, voy a hacer una tierra nueva, voy a dejar esa en el olvido, como de pronto hay algunos planetas que ni siquiera conocemos. Y hubiera podido decir, la voy a dejar en el olvido, la voy a desechar, no sirve, se echó a perder, y voy a crear un planeta nuevo, voy a hacer uno mejor. Cualquiera cosa hubiera podido hacer Dios. Él tiene el poder, Él es soberano para hacer lo que Él quiera. Pero aún así, en medio del caos de la tierra, Dios no la desechó. Dios no lo ignoró. Dios no se ausentó, Dios no se echó a perder como de pronto los seres humanos hacemos en un momento de caos o en un momento de crisis. Dios estuvo ahí y hizo una intervención poderosa en su creación. ¿Cómo hizo esa intervención? Empezó a hablar, el poder de la palabra de Dios, y empezó a hablar, y empezó la tierra y todo lo creado a obedecer a la voz de Dios. Y se empezaron a hacer cosas extraordinarias en la creación. A tal punto de que miramos cómo cada día Dios fue organizando, fue estructurando, fue haciendo todo de la mejor manera. A tal punto de que la tierra es la hermosa tierra que conocemos el día de hoy. Claro, es un proceso, pero en medio del caos Dios no desapareció. En medio del caos Dios estaba ahí para mostrar su poder y su grandeza. Un ejemplo más que pudiéramos poner de que Dios ha estado aún en medio del caos
es cuando Dios mismo mira a la tierra, a esta humanidad. Y dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 2, versículo 3, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron o se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En ese momento, la tierra estaba en un caos completo. Estaba en un caos moral y estaba en un caos espiritual. Estaba en un caos tan impresionante que Dios mira la tierra y, oh sorpresa, no encuentra a un solo hombre que lo busque, no encuentra a un solo hombre que lo ame, no encuentra a un solo hombre que le tema. Y entonces, ¿qué pudiéramos decir? Como dicen muchos, entonces Dios desapareció, o ¿dónde está Dios? Porque esa es la pregunta que regularmente los seres humanos o se hacen, o lo que los seres humanos dicen. Bueno, ¿y dónde estaba Dios entonces? ¿Qué se hizo Dios? ¿Qué pasó con Dios? Había tanto caos moral, ¿qué pasó con Dios? ¿Desapareció Dios? De ninguna manera. Dios estaba en medio del caos. Dios sabía que aunque había un caos espiritual y moral en la tierra, Dios estaba al pendiente de su creación. ¿Y qué hizo? Hizo lo que seguramente nadie hubiera hecho. Se manifestó en carne. Timoteo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así dice la palabra. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos muestra esto? Esto solamente nos muestra una cosa. Nos muestra que Dios hizo, como se lo dije hace un momento, lo que seguramente nadie, absolutamente nadie, hubiera hecho. ¿Qué hizo? Estuvo al pendiente de nosotros, estuvo cuidando de nosotros, estuvo dando lo mejor de Él por nosotros. Y lo mejor de Él por nosotros fue su vida, o es su vida. Se manifestó en carne. La Biblia dice en el principio, en Juan dice capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La manifestación más grande de Dios, su manifestación en carne, se efectuó por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos en un caos moral y espiritual. Y en medio de ese caos moral y espiritual, Dios no se ausentó. Dios no se ausentó. Dios estaba ahí con nosotros. Estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en todas las cosas que podría hacer por nosotros, cómo nos podría favorecer. Claro, una vida destruida por el pecado, una vida acabada, una vida desorganizada. La ortodoxia judía estaba esclavizando religiosamente a las personas. Estaban pasando cosas muy graves. Pero aún ahí, en medio del caos, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios para estar al rescate de la humanidad. En el principio, cuando todo era un caos, en el principio, ahí estaba Dios. Después, cuando la moralidad del hombre se volvió un caos, Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 6, donde habla de la maldad del hombre que se multiplicó. Ahí estaba Dios al pendiente de la humanidad. Ahora, yo quiero preguntarte en esta hora, si miramos adentro de nuestra vida, si miramos allá, donde nadie puede ver, en nuestro mundo interior, donde solamente nosotros conocemos cómo están las cosas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Será que mi vida es un caos? ¿Será que mi familia es un caos? ¿Será que mi hogar es un caos? ¿Será que mi trabajo es un caos? ¿Será que mi vida espiritual es un caos? Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio del caos? Pues yo quisiera decirte en esta hora que Dios está exactamente ahí donde lo dejaste la última vez.
Seguramente Dios estaba esperando ese día que llegaras a la iglesia, que no fuiste. O seguramente nos hemos olvidado de Dios. Seguramente hoy que me estás escuchando no crees en Dios. Y dices, ¿y dónde está Dios? Pues Dios está allá en el olvido, donde lo dejaste un día. Donde no quisiste creerle a Él. Lo dejamos fuera de nuestra casa. Lo dejamos fuera de nuestros planes. Lo dejamos fuera de nuestras cosas. Allá está Dios. Pero aún en medio del caos que pueda ser nuestra familia, aún en medio del caos que pueda ser nuestro hogar, aún en medio del caos que pueda ser nuestra vida espiritual, aún en medio del caos más grande que haya en el planeta Tierra, porque si nosotros damos un vistazo a nuestro planeta el día de hoy, está en caos, la gente está colapsada, tiene temor, las cosas no están saliendo como pensaban, negocios se están cerrando, países enteros en cuarentena, personas muriendo por cantidades, por cientos al día, y el mundo entero se encuentra en un caos el día de hoy. Y usted pudiera preguntar, como muchos preguntan, ¿y dónde está Dios? Está donde lo dejamos la última vez. Pero aún en medio de ese caos, Dios está aquí para ayudarnos en medio del caos, como lo hizo en el principio y como lo hizo cuando miró el caos espiritual que había en el planeta Tierra. Dios está con nosotros hoy en medio del caos, porque aún en el caos, ahí en el caos, es donde Dios muestra su poder, es donde Dios muestra su gloria, es donde Dios hace cosas extraordinarias, es donde Dios le demuestra al ser humano que cuando no hay nada que hacer, que cuando no encuentra una salida, que cuando no mira solución al problema, cuando cientos al día están muriendo, ahí es cuando Dios interviene y dice: lo que el hombre no puede hacer, lo puedo hacer yo. Lo que el hombre no puede hacer con medicina, lo puedo hacer yo con mi poder. Los que el hombre no puede resucitar, yo lo puedo resucitar de entre los muertos. Ahí, en medio del caos, se glorifica el poder de Dios, y es para demostrarle al hombre lo frágiles que somos, lo delicado que somos, que sin Dios no somos absolutamente nada, que si nos alejamos nosotros de Dios, Él dice: alejados de mí, nada podéis hacer. Si tu vida está en un caos, si nuestra vida está en un caos, si mi vida espiritual está en un caos, si mi familia está en un caos, si tú que no tienes a Dios hoy sientes que tu vida es un caos, si en medio de la cuarentena sientes que todo lo que está pasando es un caos, porque tal vez tienes hambre pero no tienes dinero para comprar alimento, y aunque puedan salir uno o dos personas, o una persona por familia a comprar, pero ¿para qué salir si no hay nada que comprar? ¿Para qué salir si de pronto no hay dinero? En medio del caos, Dios está con nosotros. Dios en medio del caos muestra su poder. Dios en medio del caos hace cosas extraordinarias. Dios en medio del caos se glorifica. Dios en medio del caos está para nosotros. Nunca se ha ido. Nunca se ha alejado nuestro Dios. Nunca nos ha dejado solos. En medio de este caos que vivimos en nuestro país, en medio de esta situación, Dios no nos va a abandonar. Iglesia, Dios no nos va a dejar solos. Vas a mirar la gloria de Dios manifestada en tu vida. Que aunque de pronto no tengas algo que comer, que aunque de pronto en medio de esta cuarentena no haya el dinero para salir y tener provisiones para 20 días, a tu casa te va a llegar el alimento. Yo lo creo en el nombre de Jesús, que en medio del caos, Dios nunca nos ha dejado solos. En medio del caos, Dios siempre, siempre ha estado con nosotros. En medio del caos, Dios no nos ha abandonado. En medio del caos, Dios ha mostrado siempre su poder y su grandeza. En medio del caos es que Dios se glorifica. En medio del caos es que Dios nos demuestra que para Él no hay nada imposible. En medio del caos vamos a ver la gloria de Dios. No te preocupes. Dios está con nosotros. No te preocupes. Dios nos va a bendecir. No te preocupes. Vamos a salir de esta. Nos vamos a estrechar de nuevo la mano. Nos vamos a poder dar un abrazo. Vamos a poder volver a nuestros púlpitos. Vamos a volver de nuevo a nuestras iglesias. No te preocupes,
en medio del caos, Dios siempre, siempre ha estado con nosotros.